Hola, buenas tardes, profesor. Yo soy Jesús Roberto Acosta Corona del grupo 2253 y este es mi trabajo sobre el Código Civil. Y eso le voy a mencionar los dos primeros libros, sus títulos y sus capítulos y cómo se conforman. Para empezar tenemos el capítulo, no, tenemos las disposiciones preliminares antes que de cualquier libro. Después tenemos el libro primero. El libro primero nos habla de las personas. Este libro es de las personas. Este libro se compone de 12 títulos. Uno es bis, por tanto en total serían 13 títulos. Bueno, ahora sí, comencemos. Tenemos el título primero que nos habla de las personas físicas. Tenemos el título segundo que nos habla de las personas morales. Tenemos el título tercero que nos habla del domicilio. Título cuarto, el registro civil. Este último se compone de 11 capítulos. Estos son, para empezar, las disposiciones generales. Después siguen las actas de nacimiento. Después actas de reconocimiento. Actas de adopción. Actas de tutela. Actas de emancipación. Actas de matrimonio. Actas de... Las actas, anotaciones y las inscripciones e inscripciones de divorcio. Después tenemos las actas de defunción. Y para fin, no para finalizar. Capítulo 10. Tenemos las inscripciones de las anotaciones que declaran o modifican el estado civil y la capacidad legal de las personas. Es el capítulo 10. Capítulo 11. Tenemos de la rectificación, modificación y aclaración de las actas del registro civil. Después tenemos el capítulo cuarto. El capítulo cuarto que le comento es bis. Este nos habla de la familia. Ese solamente se compone de un solo capítulo. Después tenemos el capítulo quinto. El capítulo quinto nos habla del matrimonio. Tenemos igual se divide en capítulos. No. Título quinto, disculpe, es del matrimonio. Ese se divide en capítulos. Capítulo uno de los esponsales. Capítulo 2. Capítulo uno de los esponsales. Capítulo 2 de los requisitos para contraer matrimonio. Capítulo 3 de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Después tenemos eh, nacen del matrimonio. Capítulo cuarto del matrimonio con relación de los bienes, con relación a los bienes y sus disposiciones generales. Capítulo 5 de la sociedad conyugal. Capítulo 6 de la separación de bienes nos habla. Capítulo 7. Capítulo 7 de las donaciones antenupciales. Capítulo 8 de las donaciones. Donaciones entre consortes. El siguiente de los matrimonios nulos e ilícitos. El penúltimo del divorcio. Y el último del concubinato. Y después tenemos el título sexto. Este nos habla del parentesco de los alimentos y la violencia familiar. Este igual se divide en capítulos. Tenemos el capítulo uno que nos habla del parentesco. Capítulo 2 de los alimentos. Capítulo 3 de la violencia familiar. Capítulo cuarto y último. Este nos habla de los registros de los deudores alimentarios morosos. Y para seguir tenemos el título séptimo más bien. El título séptimo de la afiliación. Este es igual se divide en capítulos. Tenemos el capítulo uno de las disposiciones generales. Capítulo 2. Tenemos las pruebas de filiación. Tenemos las pruebas de la filiación de los hijos. Capítulo 3 de la legitimación. De la legitimación. Este está derogado. Del capítulo
capítulo cuarto, del reconocimiento de los hijos, capítulo 5, de la adopción, mm, de la adopción. Si no me equivoco, este se divide en secciones. Tenemos la sección uno. Si la sección 1 habla de las disposiciones generales, sección 2 de la adopción simple, sección 3, efectos de la adopción, efectos que tiene la adopción, capítulo, no, sección cuarta. Esta nos habla sobre la adopción internacional y si no me equivoco, sí, ya sería todo. Después tendríamos el título octavo, ese nos habla de la patria potestad. Para empezar tenemos el capítulo uno de los efectos. Ese nos habla de los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos. Y después tenemos el capítulo 2 de los efectos. Nos habla de los efectos de la patria potestad respecto a los bienes del hijo. Capítulo 3 de la pérdida, suspensión, limitación y terminación de la patria potestad. Y para finalizar, no, perdón, no para finalizar. El título noveno es de la tutela. Tenemos el capítulo 1, tenemos las disposiciones generales, capítulo 2 de la tutela cautelar, capítulo 3 de la tutela testamentaria, capítulo 4 tutela legítima de los menores, capítulo 5 de la tutela legítima de los mayores de edad. El siguiente es de los... la que entiende que tenemos es la de la tutela de los no, antes tenemos de la tutela legítima de los mayores de edad y incapacitados, capítulo 5 de la tutela de los menores en situación de desamparo, capítulo 6 de la tutela dativa, capítulo 7 de las personas inhábiles para el desempeño de la tutela y de las que deben ser separadas de ella. Capítulo 8 de las excusas para el desempeño de la tutela, capítulo 9 de la garantía que deben prestar los tutores para asegurar su manejo. Okay. Capítulo 10 del desempeño de la tutela, capítulo 11 de las cuentas de la tutela, capítulo 12 de la extinción de la tutela, capítulo 13 entrega de los bienes, después capítulo sí, del curador, capítulo 15 del Consejo Local de Tutela y de los jueces de lo familiar y capítulo 16 del estado de interdicción. Título décimo de la emancipación y la mayoría de edad. Sí, la mayoría de edad. Ese se divide nada más, son dos capítulos, la emancipación y la mayoría de edad. Bueno, de la mayor edad. Y tenemos el título undécimo, que sería, no, el título undécimo, eso nos habla de los ausentes e ignorados. Se divide en 7 capítulos. Bien, tenemos capítulo 1 de las medidas provisionales en caso de ausencia, capítulo 2 de la declaración de ausencia, capítulo 3 capítulo 3 de los efectos de la declaración de ausencia.
Capítulo 4. De la administración de los bienes del ausente casado. Capítulo 5. De la presunción de muerte. De la presunción de muerte y del ausente. Capítulo 6. De los efectos de la ausencia respecto de los derechos eventuales del ausente. Capítulo 7. Las disposiciones generales. Y por último, título duodécimo del patrimonio de la familia. De ese solamente es un único capítulo. Bueno, hasta ahí ese es el primer libro. Ahora pues comenzaremos con el segundo libro. Este nos habla de los bienes. Este se compone de 8 títulos. Ninguno es bis. Quiero pasar por eso así más rápido. Título primero tenemos las disposiciones preliminares. Título segundo tenemos la clasificación de los bienes. De este son 5 capítulos. Capítulo 1, bienes e inmuebles. Capítulo 2, bienes muebles. Capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3 son de los bienes considerados según las personas. Poco de los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Sí. Capítulo cuarto de los bienes mostrencos. Capítulo 5 de los bienes vacantes. Después tenemos el título tercero de la posesión. De ese solamente es un único capítulo. Y después tenemos el título cuarto de la propiedad. De la propiedad. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, de la aprobación de los animales. Capítulo 3 de los tesoros. Capítulo cuarto del derecho de accesión. Capítulo 5 del dominio de las aguas. Capítulo sexto de la copropiedad. Título quinto del usufructo, del uso y la habitación. Capítulo 1 el usufructo en general. Capítulo 2 derechos del usufructo, del usufructuario. Capítulo 3 de las obligaciones del usufructuario. Capítulo 4 modos en los que se extiende el usufructo. Sí, de los modos de exigirse el usufructo. Capítulo 5 del uso y de la habitación. Después tenemos el título sexto. Eso nos habla de las servidumbres. Capítulo 1. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, servidumbres legales. Capítulo 3, de la servidumbre legal del desagüe. Capítulo 4, de la servidumbre legal de acueducto. Capítulo 5, de la servidumbre legal de paso. Capítulo 6, de las servidumbres voluntarias. Capítulo 7, el cómo se adquiere la servidumbre voluntaria. El siguiente es el derechos y obligaciones de los propietarios derechos y obligaciones de los propietarios de los predios entre los que se está constituida alguna servidumbre voluntaria. Y por último el capítulo 9 de la extinción de las servidumbres. Y por último tenemos el título séptimo. Por penúltimo tenemos el título séptimo de la prescripción. Igual tenemos el capítulo 1 de las disposiciones preliminares.
Capítulo 2 de la... Prescripción positiva, capítulo 3 de la prescripción negativa. Oh, capítulo 4 de de la suspensión de la prescripción. Capítulo 5 de la interrupción de la prescripción. Capítulo... Y después tenemos de la manera, encontrar el tiempo para la prescripción. Y por último tenemos el título octavo. Este nos habla de los derechos de autor. Y de este no hay capítulos. Bueno, sería todo por mi parte. Sería todo sería todo el libro. Pues bueno, espero que esté teniendo una agradable cuarentena y espero que nos veamos pronto.